Hola, buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes, Eduardo. Sí, Sí, perfecto. Bueno, espérenme, estoy admitiendo a sus dos compañeros. A ver, déjenme ver quién me falta. Ah, caray, creo que ya. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ayer, bueno, más bien hicimos como un recuento de una lectura o de un trabajo que tenían que entregar en plataforma. Ahorita recordemos que ya estamos en nuestra semana número 3, para que obviamente le empiecen a trabajar. Eh, a ver, espérenme tantito. Ahí está. Bueno, estábamos platicando anteriormente a esa sesión, que fue la sesión de la semana pasada, del día miércoles. Estábamos comenzando a hablar acerca de los integrantes del sistema financiero mexicano, obviamente los componentes esenciales o cómo podíamos visualizar la estructura. La estructura ustedes la encuentran tal cual, así tal cual la pueden visualizar en la pantalla. De hecho, ya les estoy proyectando. De hecho, creo que ya se las había proyectado. Todos estos organismos cabe mencionar que nosotros los vamos a visualizar obviamente de manera detenida. ¿Qué es lo que vamos a ver con cada uno de ellos? Vamos a ver diferentes cosas. Vamos a ver su funcionalidad, vamos a ver cómo están compuestos, o sea, su organigrama, cuáles son sus facultades y básicamente para qué nos sirve. Ese día les comenzaba a hablar, bueno, básicamente de algunos, no tiene mucho caso ahondar en todos porque pues claramente los tenemos que ver con detenimiento. Lo importante es reconocer y recordar que la cabeza de todo o el pilar de todo el sistema financiero mexicano es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Eso sería como lo primordial. Posteriormente les hice la aclaración de por qué teníamos organismos que no tenían hilación, específicamente en el caso de Banjico, si ustedes se pueden dar cuenta, no tenemos hilación con la Secretaría. La opción y la situación es muy básica en cuanto a que es completamente independiente. ¿Qué quiere decir? Que pues claramente no depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Una que sí depende, pero que también se encuentra dentro de los lineamientos pilares, es todo lo que tiene que ver con la cuestión bancaria. De hecho, por eso lo encontramos del otro lado. Y posteriormente encontramos diferentes tipos de organismos, como la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, y claramente tiene diferentes organismos que dependen de él. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tenemos la CONSAR, que es esta que nos sirve de ahorro para el retiro, en donde vamos a ver las AFORES y las CIEFORES. Y por otro lado tenemos la CONDUCEF. Obviamente todo este organigrama, bueno, pues son los organismos que nosotros vamos a visualizar. En el caso de las afianzadoras, bueno, sabemos a qué se dedican las afianzadoras, claramente tiene que ver con la parte de las fianzas. En el caso de las aseguradoras, bueno, son todas estas aseguradoras comerciales que nosotros conocemos, que aseguran vehículos, que aseguran gastos médicos, que aseguran estudios, por ejemplo, y otras modalidades dependiendo la aseguradora que tengamos. Vamos a hacer posteriormente, cuando lleguemos a la parte de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, bueno, pues vamos a tener la determinación de ir estudiando cada una de ellas. Y en el caso de las CISES, en el caso de las CISES tienen la misma funcionalidad porque también son seguros, pero la única diferencia es que son seguros que se especializan en cuestiones relativas a la salud precisamente, ¿sale? Obviamente todas estas tienen que estar claramente autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y obviamente tienen que haber pasado un dictamen aprobatorio propio de la Secretaría de Salud. Eso por darles nada más una cuestión de introductoria. En el caso de las Afores, bueno, por lo menos de manera superficial, yo creo que ya tuvieron contacto con lo que, o ya saben o tienen una idea más o menos de lo que es una Afore. Y en el caso de las CIEFORES prácticamente es lo mismo, la única situación es que no se utiliza como un ahorro para el retiro, sino que más bien se utiliza como una inversión para el retiro, obviamente de los fondos de los trabajadores. Pero como les comento, pues nada más es una cuestión de introductoria, vamos a ir visualizando cada uno de ellos. El primero que tenemos es precisamente la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se dice que la Secretaría es como tal un organismo, más allá de considerarlo como una institución, como una figura, etcétera, se conoce como un organismo. Este organismo propiamente es del gobierno federal y claramente, pues ya les había manejado, representa la máxima situación o la cúspide propiamente del sistema financiero en nuestro país.
Y podemos decir, bueno, ¿y por qué tener tanto poder o tanta delimitación en este tipo de cuestiones la Secretaría de Hacienda? Bueno, porque básicamente, o por lo menos de manera general, ellos se encargan de hacer toda la planeación, la coordinación, también evalúan, también vigilan a todos los que dependen del sistema bancario. Del sistema bancario por un lado y también de la Banca Nacional de Desarrollo y de cualquier otro tipo de institución que tenga como finalidad prestar algún servicio de banca o prestar algún servicio de crédito. ¿Qué quiere decir? Que si no son autorizados por la Secretaría, pues simple y sencillamente no podrían operar. Entonces eso nos da obviamente una situación muy importante de esta. Vamos a ir viéndolos así de manera general y bueno, para que tengamos una idea previa y posteriormente, bueno, ya vamos a ver hasta los organigramas y demás de cada uno de ellos. Posteriormente, si se dieron cuenta en el diagrama, por separado propiamente, pero por debajo de la Secretaría de Hacienda, teníamos al Banco de México. En el caso del Banco de México, pues básicamente es una centralización de la cuestión bancaria dentro de nuestro país, por eso se dice que es el Banco Central de México. ¿Y cuál es el objetivo primordial que persigue? Bueno, el objetivo que tiene es como una cuestión de estabilidad. ¿Qué quiere decir? Que busca que vele por el propio equilibrio de nuestra moneda, porque al final de cuentas, pues obviamente si nuestra moneda no sigue manteniendo su valor y este valor se hace menor, ¿qué es lo que puede pasar? Pues obviamente puede pasar una cuestión de el surgimiento de la inflación. Entonces, en el caso del Banco de México, pues tiene que estar muy pendiente de que el peso, nuestra moneda, pues se mantenga claramente en un peso equilibrado y evitar que pueda surgir por diferentes mecanismos la inflación. También lo que trata de equilibrar el Banco de México o lo que trata de buscar por lo menos a manera de equilibrio es que exista precisamente una balanza entre lo que es el poder adquisitivo y también contribuye a regular la estabilidad del peso, que era lo que nosotros platicábamos en sesiones pasadas. Obviamente que nuestro peso no esté tan devaluado como alguna otro tipo de moneda extranjera. Y claramente ya vimos que pues no ha funcionado. Sin embargo, bueno, estamos por encima de otro tipo de monedas como lo pueden ser algunas monedas latinoamericanas. Eso por un lado. Y en el caso de la estabilidad del poder adquisitivo, bueno, pues se trata que todos tengamos la posibilidad, dentro de la medida de lo posible, en poder adquirir diferentes tipos de bienes y diferentes tipos de servicios. ¿Sale? Bueno. En este caso tenemos, si pudiéramos poner las funciones como de una manera muy determinada y de una manera muy corta, las funciones generales que tiene el Banco de México como facultad, ellos se encargan precisamente de emitir la moneda. Si nos hemos dado cuenta a través de comerciales, aunque no seamos financieros y aunque no nos dediquemos a ninguno de estos tipos de cuestiones, nos hemos podido percatar que en la televisión o en algún otro medio de comunicación, cuando se hace la modificación del papel moneda o de la acuñación de moneda, cuando se hacen los cambios de diseño, cuando se estructuran medidas de seguridad, siempre nos aparece el nombre y el logotipo precisamente de lo que es el Banco de México, porque verdaderamente el Banco de México, pues una de sus facultades o una de sus permisibilidades tiene que ver precisamente con su capacidad para poder emitir la moneda. Posteriormente tenemos la cuestión de las tasas de intereses. En un principio, cuando nosotros, bueno, todavía en la sesión pasada, nosotros platicábamos de esta parte del intercambio, de cómo se da el intercambio de los mercados, cómo se da la venta de acciones, etcétera. Decíamos que había diferentes tipos de intereses, ¿no? Y obviamente estos intereses iban basados a que unos eran inamovibles, o sea, se quedaban estándar, y otros sí se modificaban de manera periódica. Es más, teníamos otro tipo de intereses que tenía la situación de cambiar de acuerdo al índice de inflación. Y bueno, pues aquí la pregunta sería, y bueno, ¿y quién se encarga de fijar propiamente lo que es el interés? Bueno, pues el interés precisamente, o los intereses, las tasas de intereses, se encargan de fijarlas, en este caso, el Banco de México. Otra tenemos la cuestión de fijar el depósito bancario. Igual tenemos figuras reguladoras
a través de entidades bancarias, pero pues quien se encarga de regularlas pues es el Banco de México para saber realmente cuánta economía o cuánto capital se encuentra dentro de cada entidad bancaria. Por otro lado, tenemos la cuestión de las reservas. El Banco de México es el encargado de poder funcionar o de poder dar el manejo, la gestión a las reservas monetarias que tenemos en el país. De hecho, por eso no les dejé la lectura, que la lectura la hicieran de un solo golpe, porque precisamente hay una parte que nos habla precisamente de las reservas y obviamente ya se los voy a dejar, pero para la siguiente, bueno, para esta sesión, pero sería para la siguiente semana. Recordemos que en nuestro país, así como en todos los países del mundo, hay diferentes tipos de reservas o de cantidades reservadas para diferentes tipos de rubros. Entre ellas, pues se encuentran, por ejemplo, las reservas para desastres naturales, se encuentran las reservas para algún tipo de contingencia, para algún tipo de caso de fuerza mayor, etcétera. Obviamente, una situación que pueda vivir o que pueda surgir dentro del país. Siempre que se han dado, en el caso de México, cuando han surgido terremotos, temblores y todo este tipo de desastres naturales, el país propiamente tiene reservas que están a cargo del Banco de México que pueden ser solicitadas para diferentes cosas. Para cuando se trata, pues obviamente para alquiler, por ejemplo, para arrendamiento de maquinaria, para remover escombros, para alimentos, para programas o para apoyos para los ciudadanos, etcétera. Eso ya dependerá de la situación que lo maneje y obviamente el por qué sea y para quién sea. Pero lo importante es saber que nuestro país sí cuenta con diferentes tipos de reservas a cargo del Banco de México por si llega a pasar alguna situación contingente. Ahorita, pues obviamente esa es una de las preguntas y de las críticas desde el sismo del 2018, septiembre de 2018, algo así. Obviamente había una seria problemática porque resulta que dónde estaban las reservas, porque no se encontraban las reservas para poder apoyar, para poder restaurar viviendas, para poder hacer un sinfín de cosas. Ahorita digo, pues estaría interesante saber dónde se encuentran las reservas, puesto que estamos en un periodo de contingencia en cuanto a la cuestión de salud pública. Entonces ahí tendríamos que ver si precisamente toda esta adquisición de vacunas va a ser precisamente tomado de las reservas de nuestro país, de los impuestos, contribuciones o a ver como de dónde. Otra de las cuestiones, otra de las facultades o de las funciones que tiene propiamente el Banco de México es que si nosotros lo vemos de una manera, el Banco de México es el banquero de nuestro país. ¿Qué quiere decir? Pues es el que se encarga de toda la cuestión financiera y de toda la asesoría financiera en cuanto a la parte bancaria, porque claramente nuestro Ejecutivo Federal no tiene ni la más remota idea de todo lo que tiene que ver con números. Digo, y no porque sea el actual, yo creo que de manera general, pues hemos sabido que la mayoría de presidentes de la República pues, son abogados, pero la realidad es que no tienen nada que ver con la parte ni financiera, ni fiscal, ni económica, ni administrativa, ni nada. Entonces, precisamente el Banco de México, pues es el banquero propiamente de la cuestión. Además, también se encarga de financiar alguna cuestión que en algún momento surja dentro del país, por eso es el banquero. ¿Qué quiere decir? Pues el prestamista de nuestro país, salvo que pues llegue a ser ya muy grande la cantidad que tengamos que recurrir a algún otro tipo de financiamiento internacional. Y otra de las facultades importantes es que se encarga de regular el mercado monetario y crediticio. ¿Qué quiere decir? Que pues obviamente va a llevar un conteo o una revisión o un seguimiento en cuanto al dinero circulante, al que todos nosotros manejamos día con día, pero no solamente de manera efectiva, o sea, no solamente en papel moneda o en monedas como tal, sino obviamente toda la cuestión crediticia. ¿Quién tiene créditos? ¿De cuánto es el crédito? ¿Quién no ha pagado el crédito? ¿Por qué no ha pagado el crédito? ¿Cuántos millones de mexicanos no hemos pagado nuestros créditos? ¿Cuántos no tenemos historial crediticio? Etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier relación bancaria, el Banco de México es el encargado de regular a todos estos organismos. La siguiente que tenemos es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se dice que es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda.
Aquí van dos partes importantes. ¿Qué diferencia hay entre y creo que ya lo habíamos platicado en algún momento, entre un órgano desconcentrado, uno centralizado y uno descentralizado? ¿Qué diferencia hay entre uno, otro y otro? De hecho, sí, creo que sí lo platicamos en algún momento. No recuerdo con exactitud cuándo o en relación a qué, pero sí lo platicamos. Déjenme buscar mi libretita. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, Centralizado es de las secretarías. mande. Eran de los... Ya no escuché lo último. Que los órganos desconcentrados no eran los que integraban. Que los órganos y ya las centralizados son dependientes, pero ya de secretarías del Estado. Ok. Sí, en el caso de los desconcentrados específicamente, que es el caso que nosotros tenemos que dependen completamente de un órgano superior. En este caso, por eso se dice que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues depende de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En el caso de los descentralizados, no, estos tienen una autonomía técnica y una autonomía de gestión. Algunos comparten autonomía técnica y de gestión y algunos no, dependiendo si son desconcentrados, descentralizados o centralizados. Les voy a pedir un favor, esa va a ser su tarea para tercera, desconozco si tienen, ahora verán, qué tienen en su tercera semana, pero bueno, lo único que van a hacer es que van a buscar con exactitud qué es un órgano desconcentrado, un centralizado y un descentralizado. Y van a poner solamente 2 ejemplos de cada uno de ellos, nada más, ¿sale? Y obviamente las tareas que tienen ustedes ahí. En el caso de la Comisión Nacional, decíamos que entonces depende completamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que quiere decir que hasta tiene una cuestión de financiamiento económico por parte de la Secretaría de Hacienda. ¿Tiene cierta autonomía técnica y facultades ejecutivas? Claro, y eso no es porque realmente tenga una libertad de hacer lo que crea, sino porque pues obviamente dependiendo, pues cada uno tiene su competencia. Entonces hay cosas que la Secretaría de Hacienda tiene que... ¿Mande? Mande, escuché. ¿Podría repetir la tarea, por favor? Claro, órganos desconcentrados. ¿Sí? Son los desconcentrados, descentralizados. Y centralizados. Gracias. De nada. Ok, bueno. Entonces, continuando en esta parte, les decía, en este caso tiene autonomía, pero su autonomía va más encaminada a la parte de que, como tiene una competencia específica, pues la Secretaría de Hacienda y Crédito, pues tiene que respetar claramente las facultades que tiene la Comisión Nacional. ¿Cuál es el objetivo más importante? Tiene muchos, claramente pero pues uno de los más importantes radica en la cuestión de que tiene que hacer la supervisión, o sea, darle el seguimiento, pero también tiene que enmarcar la regulación en cuanto a la cuestión de las entidades financieras. ¿Para qué? ¿Para qué serviría esta parte? Bueno, sirve para una cuestión muy básica, para que completamente puedan estar estables y para que puedan funcionar de una manera correcta, ¿sí? Y con eso, pues obviamente puedan prestar los servicios adecuados pues a todos nosotros que en algún momento llegamos a necesitar del servicio de alguna entidad financiera. En este caso podemos decir, bueno, y entonces, ¿cuáles serían las entidades que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se encarga de supervisar? Aquí las tienen, pueden ser las instituciones financieras, las instituciones bancarias, claramente financieras, las financieras que no son bancarias y son las dos más importantes. Esto dependerá claramente de su competencia y tendrá que ver mucho en la parte de los marcos regulatorios que ellos emiten, ¿sí?
¿Qué quiere decir? En el caso, por ejemplo, de una entidad bancaria, vamos a pensar de un banco, ¿qué es lo que va a pasar? En el caso del Banco de México, el Banco de México va a saber cuánto es la parte circulante dentro del banco, pero no lo va a regular, no va a regular ni se va a encargar de supervisar absolutamente nada, si funciona bien, si funciona mal, si están dentro de la ley o no. Eso no lo va a hacer el Banco de México, porque al Banco de México solamente le importa la cuestión económica, ¿sí? ¿Cuánto hay? ¿Con cuánto se cuenta? ¿Qué es lo que se mueve? Y nada más. Entonces, la competencia para seguir los lineamientos y para llevar el control, pues sería precisamente la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Bueno. Acá tenemos otras funcionalidades que podemos encontrar dentro de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. De hecho, si ustedes se van porque para esto, de cada uno de los órganos que nosotros vamos a ver o que estamos visualizando, que son los integrantes del sistema financiero, cada uno de ellos tiene leyes específicas o reglamentos específicos o normas oficiales específicas. Claramente no los podemos ver todos por dos razones muy importantes. La primera, porque no nos daría tiempo, y la segunda, porque sería completamente una cantidad de lectura impresionante. Entonces, obviamente lo que se hace, pues todas las legislaciones, si ustedes gustan constatarlas, todas y de cada una de ellas, lo primero que tiene son las facultades, que es obviamente lo que nosotros vamos visualizando. O en su defecto, si ustedes vamos a ir navegando y vamos a ir checando algunas de las páginas, y en las páginas oficiales, o sea, en las páginas gubernamentales de cada uno de los organismos, podemos encontrar toda la información de para qué sirven, de qué es lo que buscan, de qué facultades tienen, etcétera. Bueno, y en el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, precisamente pues sí es información extraída de su página. Por otro lado, tenemos la cuestión de la opinión pública. Cuando se habla de el número de personas que se encuentran afiliadas, cuando se hablan de los estados de situación financiera, cuando se habla propiamente de qué tan rentable es una sociedad para invertir, todo eso técnicamente bajo un precepto constitucional de derecho a la información y obviamente derecho a la información tanto pública como obviamente de interés colectivo, pues obviamente tenemos el derecho a saberlo. Entonces, como tenemos el derecho a saberlo, pues obviamente el Estado a través de todos estos organismos tiene la obligación de comunicarlo. Y con esto, pues obviamente para conocer toda esa información, el Estado a través de ellos lo da a conocer a la opinión pública para que la información nos pueda llegar completamente a todos. Y entonces el encargado de darnos a conocer toda esta información referente a los estados o a las situaciones financieras que podemos encontrar en el día a día, podríamos pensar que es la Secretaría de Hacienda o podríamos pensar que es, no sé, el Banco de México, pero la realidad es que no. Cuando se habla de estas cuestiones financieras para darlas a conocer a la parte pública, el trabajo sería de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Las reclamaciones, bueno, esto tiene que ver más con una cuestión administrativa y orgánica. Nos dice que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores también tiene que dar recibimiento y claramente también tiene que llevar a cabo el trámite cuando la reclamación recaiga sobre situaciones que se den en trabajadores o de los trabajadores en contra de instituciones de crédito o administradoras de crédito. Esto pues obviamente, ¿por qué? Porque pues claramente si mi personal no está haciendo bien su trabajo, pues obviamente, ¿qué es lo que necesito? Pues necesito atenderlos, necesito atender a mi propia gente, porque claramente por algo se están quejando de una institución de crédito. Sería una vergüenza que un trabajador de una entidad bancaria tuviera problemas con una entidad bancaria, porque pues si no, entonces ¿de qué estaríamos hablando? Pues precisamente todo este tipo de problemáticas no las atiende el Banco de México porque no le importan y la Conducef tampoco porque esa atiende a particulares. Entonces, en este caso, como se habla de este tipo de trabajadores, los atiende la Comisión Nacional Bancaria. Otra de las cosas importantes, y esto pues ayuda mucho y es una información que generalmente se va dando anual y ahorita tenemos una seria problemática con respecto a eso,
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores, como se encarga, y de hecho ustedes lo pudieron apreciar, a ver, déjenme ver, a ver si me aparece en mi esquema. Aquí tenemos, pues obviamente se encarga de toda la parte, o depende de ella, el sistema bancario, el sistema bursátil y los auxiliares de crédito. Pero como básicamente es el vocero o es el RP o el comunicólogo de los demás órganos, por decirlo así, ¿qué es lo que pasa cuando se necesita probablemente tener información acerca de cómo se están manejando o de cuánto hay en algún momento dado en los sistemas de ahorro para el retiro? ¿Quién es el encargado de hacer el rendimiento del informe a nuestro querido Congreso de la Unión, Cámara de Diputados y Cámara de Senadores? Pues sería la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Por qué nos es importante? ¿Por qué creen que sea importante que el Congreso tenga la información de cómo se encuentran los sistemas de ahorro para el retiro? ¿Por qué creen o para qué? No creas por chisme, ¿no? Pues debe de haber un porqué. ¿Por qué será? ¿Para qué el Congreso querrá saber todo este tipo de cosas? ¿Por qué creen? Ustedes piensen, ¿eh? Tenemos tiempo. Tenemos 1 hora y media. Para saber cuánto cuenta para el gasto, o para cada Para llevar una sector. mejor administración. Pues pueden traer dos vertientes. La realidad es que pueden ser dos vertientes importantes. Una, porque pues puede ser sometido a alguna cuestión de saber cuánto es lo que se tiene, pero por otra parte, también saber cuál es la cantidad de gente a la cual en algún momento se le va a tener que dar una manutención obtenida a través o a raíz de pues, todos los años de trabajo que han tenido. Recordemos, anteriormente pues teníamos sistemas, de hecho ya están saliendo las personas de estos sistemas en los cuales pues había una jubilación, había una pensión, ahora nos damos cuenta que las jubilaciones están incrementando el número de años. Ya no hay tantas situaciones de pensión. ¿Por qué? Porque pues estamos tronando nuestro sistema. Eh, Instituto Mexicano de Seguro Social, el Instituto Nacional de Vivienda para Trabajadores, que es lo que conocemos como Infonavit, pues están prácticamente quebrados. ¿Qué quiere decir? Que contemplemos el millón, es más, hagamos una mecánica básica, ¿no? Vamos a hacer una estructura piramidal. Técnicamente la estructura piramidal pues es esto, ¿no? Desgraciadamente nosotros, y no solamente en nuestro país, nuestra pirámide está invertida en cuanto a edades de las personas. ¿Qué quiere decir? Que todas aquellas personas que fueron o que tuvieron todavía esa parte de tener una pensión, de obtener su jubilación y tener su pensión mensual, pues obviamente son personas que claramente pues ya no laboran, ya no tienen una vida productiva, pero que sin embargo, pues obviamente el Estado a través de estos dos institutos tiene que estar pagando mes con mes. La problemática radica en que la mayoría de esas personas que en su momento fueron productivos ahora no lo son. Y resulta que ahora las personas que son o somos productivas, pues la realidad es que ya somos menos. Entonces ya no se da abasto para que con nuestras contribuciones se pueda seguir solventando todo ese grado de pensiones. Aparte, pues antes se generaba un poquito más de situación porque Pero, ¿por ¿cuántos? qué menos productivas? ¿Cómo? ¿Cómo que por qué? Ajá, por qué somos productivos? O sea, no debería, con un país más joven, debería de haber más trabajo y más dinero para solventar en más años nuestras pensiones, No, porque yo siento que no hay manera. Por razones varias. La primera, porque a eso iba. La cuestión generacional, antes ustedes pónganse a pensar, digo, indistintamente de que haya sus excepciones, pero bisabuelos, abuelos y todavía padres tenían un cierto número de hijos que claramente en algún momento se iban a integrar al mundo productivo, al trabajo.
Actualmente la realidad es que si ustedes se ponen a pensar en gente, estamos hablando de personas de 30 años, entre 20 y 30 años, la realidad es que están teniendo un solo hijo, por lo cual se habla que los niños alfa, que son niños que tienen aproximadamente 3 5 años y que en 10 15 años puedan tener una cuestión reproductiva, pues muy probablemente ya ni siquiera tengan hijos, por toda la mecánica que vivimos actualmente. Entonces, ¿qué va a provocar? Que pues en este caso la demografía productiva pues sea la que está bajando. Una. Eso por un lado. Y por otro lado tenemos también una seria problemática. Anteriormente, el trabajo empresarial o el trabajo que se privilegiaba el capital humano, ¿qué tenías? Pues tenías una prestación, tenías prestaciones, tenías estabilidad, tendrías un régimen en el cual después de cierta cantidad de años trabajando tú podías pensionarte, jubilarte y demás. En la actualidad, si ustedes se ponen a checar las modalidades de trabajo, sus contratos ya no son contratos de un año, muchos son contratos por tiempo determinado. Hay empresas enormes que ya están haciendo contratos cada mes, por ejemplo, o cada 2 meses. Es más, en Pemex les hacen a veces hasta cada 7 días. ¿Esto para qué? Pues para que no se genere una antigüedad. Y en cada relación contractual, pues es como si volvieras a empezar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que pues no se van a alcanzar estos periodos. Eso por un lado. Por otro lado, pues se tenían un régimen en el que estaban hablando de que las edades pues oscilaban entre los 55 y 60 años. Ahorita los están incrementando y no duden que en un poco tiempo ya van a ser mucho más años todavía. Y para llevar una jornada laboral como generalmente se hacía para obtener estas situaciones, una persona de 65, 70 años claramente ya no se aguanta de esa manera. Entonces, las empresas, todo este sector Pero y por ejemplo, contribuye mal. ¿Mande? ¿y qué va a pasar, por ejemplo, cuando la generación que dice usted, no sé, de que tiene ahorita 5, 10 y bueno, nosotros tal vez, lleguen a, bueno, supongo que ahorita creo que son los afores, pero cuando no, esa cantidad de dinero que te entregan ya no dé para sustentar una vida diaria, ¿qué va a ocurrir o cómo? Porque la realidad es que el dinero que dan pues no va a alcanzar para poder sobrevivir. Otro punto importante, antes una pensión era suficiente para poder llevar a cabo una manutención, por lo menos de una vida digna, vamos a dejar la parte de los lujos y demás, una vida digna, una vida decorosa. En la actualidad, como bien comenta su compañero, si hablamos de una pensión de una X cantidad por mes, por supuesto que no va a alcanzar para una manutención. ¿Qué es lo que va a pasar? Pues lo que va a pasar es que vamos a tener una seria problemática en cuestión de personas de la tercera y cuarta edad. ¿En quién corresponde? Pues la realidad es que ya no tenemos un beneficio empresarial muy grande, ya no tenemos tampoco una cuestión de beneficio gubernamental y lo único que queda, y yo lo recomiendo ampliamente, yo creo que es una de las vertientes que tenemos que utilizar, porque gran parte de los alfa van a ser creados o son criados por centennials o por millennials, obviamente estamos hablando como en dos tipos de generaciones, en los cuales a nosotros pues ya no nos va a alcanzar o ya no alcanzamos a llegar a ese régimen. Anteriormente, pues había una estructura empresarial mucho más sólida, ahorita no. Por eso, mucha cuestión de comercio informal, por poner un ejemplo. ¿Qué es lo recomendable? Pues invertir. Eso es uno de los consejos más importantes, porque si estamos solamente dependiendo de un salario fijo, el que ustedes quieran, donde ustedes quieran, como ustedes lo quieran. Pero si solamente dependemos de esa parte, la realidad es que no vamos a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Por lo que ya habíamos comentado anteriormente, y aquí está una de las partes aplicativas más sencillas de visualizar. Es un dinero ocioso. ¿Qué quiere decir? Que así como me pagan mi quincena, porque pues es lo que se maneja, me pagan mi quincena, pero yo tengo que cubrir mis deudas, tengo que cubrir, no sé, mis gastos, etcétera, y ahí se quedó. Entonces voy trabajando solamente quincena con quincena para esa misma situación. ¿Qué es lo ideal? Pues uno, tener una cuestión de educación financiera muy importante, primera. Y segunda, que se haga el esfuerzo por invertir en alguna situación, diversificar nuestro dinero. ¿Para qué? Para que al final de cuentas podamos ir generando un ingreso que a la larga nos pueda redituar en algún tipo de situación. Ahí va otra. La importancia también que tienen actualmente las aseguradoras. Las aseguradoras están tomando un auge muy importante.
¿Por qué? Porque precisamente las aseguradoras lo que están manejando son precisamente estos seguros, no necesariamente un seguro de vida, sino te puedes tener ya hasta una seguridad para un retiro. ¿Qué quiere decir? En el cual, pues obviamente también se va a generar es como si yo pagara un seguro mensual literal, pero este va a generar un rendimiento. Y ese rendimiento, cuando yo cese o cuando yo pare de trabajar, me van regresando obviamente mi dinero. Entonces, digo, la realidad es que podría ser otra opción. Digo, hay varias dentro de las cuales se puede auxiliar. O lo que comentó su compañero, las mismas Afores siguen siendo una fuente, pero acá les voy a decir también algo muy importante. Ya no tenemos esa cultura o no se tiene esa cultura del ahorro voluntario. Anteriormente, cuando se ingresaba a laborar, en automático te canalizaban a la Afore de tu elección y en automático te hacían la retención de esta parte proporcional y se iba a la Afore, se iba a la Afore, se iba a la Afore. Entonces, mucha gente ni siquiera estaba enterada ni le prestaba atención, como que, la Afore, la Afore. Ya después de una cierta cantidad de años, bueno, pues aquí tenemos muchos que pues viven todavía de estos retiros, obviamente en los sistemas de ahorro. Sin embargo, actualmente como ya no hay una cuestión de obligatoriedad o una cuestión forzosa de, a ver, busquen una Afore y ahorren y no, pues si mi trabajo no me lo pide, pues como para qué. Entonces estamos perdiendo también esa parte de la cuestión de ahorro. Otra de las cosas, pues, es buscar un sistema de ahorro para el retiro que sea de acuerdo a nuestras posibilidades, de acuerdo a lo que probablemente podría yo formular o necesitar en algún futuro y sería lo ideal. Pero pues de ahí en fuera ya no tenemos muchas opciones gubernamentales, ni siquiera desgraciadamente muchas opciones empresariales. Entonces hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque pues vamos en esta parte de que no sabemos, digo, ustedes tienen ¿como cuántos años? ¿Como 22 por ahí? ¿21? Voy a pensar. Sí. Bueno, por ahí, ¿no? Entonces, imagínense en unos 40 años, si así estamos viviendo la situación que estamos viviendo, imagínense en unos 40 años más o menos, o 35 años. Pues la realidad es que ya está todo colapsado. Por eso, si nos podemos dar cuenta, pues ya no hay ni siquiera muchos trabajos, pues ya no tienen estas incorporaciones a seguridad social, a estas prestaciones Infonavit. Entonces, la realidad es que estamos perdiendo mucho esa parte. Por eso hay que tener mucho cuidado en la forma de cómo manejamos nuestro dinero y de cómo manejamos nuestras inversiones, nuestras ganancias y obviamente cómo menguamos nuestros gastos. No pensando en ahorita, porque ahorita como sea, pues bien mal, pues ahí van, ¿no? O ahí vamos. Pero pues obviamente ya pensando en la vejez, pues ahí es donde tenemos un serio problema. Que muchas personas pues no tienen ni siquiera una vivienda, muchas personas de esa edad no tienen ni siquiera un acceso a una seguridad social digna, por decirlo de alguna manera, y no tienen forma de subsistir. Y la realidad es que es triste la panorámica de obviamente de las personas de tercera, sobre todo cuarta edad, porque la verdad es que es deplorable. Pero pues ya no se puede. La gente productiva como ustedes, por ejemplo, en el caso de sus compañeros que ya trabajan y ya tributan o ya contribuyen, bueno, y los que no lo van a hacer en algún momento, pero al final de cuentas ya no somos suficientes para poder obviamente sacar a todas aquellas personas que lleguen posteriormente al retiro en unos, ¿qué se les hace? Bueno, 10 años, 20 años, que en este caso de quiénes estaríamos hablando, de nuestros papás. De hecho, pregúntenlo, desconozco, y ahí ustedes harán el sondeo. ¿Cuántos de nuestros padres, si llevaron una vida laboral activa, cuántos de ellos ya tendrían un acceso a pensión o un acceso a jubilación? Entonces, desde ahí ya podríamos ver el panorama. Bueno, todo esto iba en boga a la parte de la intervención que tiene la Comisión Nacional Bancaria y de Valores con respecto precisamente a los sistemas de ahorro para el retiro. Pues obviamente se le rinde un informe, muchas de las veces el informe se da anual. Obviamente, si el Congreso lo requiere con antelación, bueno, pues lo puede solicitar. ¿Eso para qué? Pues obviamente para saber la situación. ¿Qué quiere decir? Pues si hay muchas personas que están en Afore o hay muchas personas que ya se salieron o estamos viendo que se está incrementando la cantidad de personas que en este momento están sacando sus ahorros, etcétera. Esto se vio ahorita precisamente el año pasado, como por, ¿qué les puedo decir? Septiembre, octubre más o menos. Marzo, abril, mayo, junio, julio. Como por agosto, por esa temporalidad.
porque precisamente empezó a resaltar la información de cuántas personas estaban sacando ahorros por la situación del desempleo. Obviamente, con la cuestión de la contingencia, eso todos lo sabemos, pues muchas personas o perdieron el empleo de una manera formal o en su defecto, pues no es que lo perdieran, pero pues al no poder, obviamente, laborar, sobre todo todas aquellas personas que se dedicaban a la cuestión del comercio, al ámbito restaurantero, hotelero, de turismo, toda esta gama de cosas, de prestación de servicios, de venta de productos. ¿Qué es lo que pasó? Pues muchas de esas personas que habían tenido Afore, pero que ahí lo tenían, ahí lo tenían, ahí lo tenían, ¿cuál fue la medida? Pues obviamente al ya no tener ingresos, se estuvieron solicitando y solicitando y solicitando. No tengo el dato exacto, lo leí, pero no tengo el dato exacto. Solicitando una gran cantidad de retiros por desempleo. Creo que les dan un 5%, dependiendo la Afore, pero creo que les dan un 5% o alguna cantidad así de la totalidad de lo que tengan ahorrado. Y obviamente esto es un apoyo, digo mal llamado, porque técnicamente no es un apoyo para el desempleo, es parte de mi trabajo y de lo que yo he hecho durante tantos años. O sea, básicamente me estás dando una parte de lo que técnicamente me corresponde. Entonces, bueno, pues estuvieron dentro del informe que se rindió en ese momento al Congreso de la Unión, sí se puso sobre la mesa que la situación era grave porque mucha gente estaba solicitando retirar, obviamente, por desempleo. Y el único requisito real para un retiro por desempleo son 5 años. ¿Qué quiere decir? Que solamente, si yo pido ahorita uno, vamos a pensar que yo tengo Afore, y yo ahorita me quedo sin trabajo. El único requisito para que yo vuelva a solicitar otro retiro, o sea, otro 5% por desempleo, el único requisito es que hayan transcurrido mínimo 5 años, dependiendo la Afore, pero sí, en la mayoría son 5 años. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente se empezaron a dar cuenta que pues la situación económica pues estaba grave y que las Afores también se estaban viendo pues tentativamente dañadas. Bueno, pues ¿No se puede retirar todo? no se puede retirar todo. Esa es una de las características importantes, que no se puede hasta que precisamente lleguen las edades o los periodos de retiro. Por eso se llaman para sistemas de ahorro para el retiro. Ya cuando yo me retiro y cumplo los requisitos, ahí ya me dan la totalidad. Entonces, fue un negociazo y les voy a decir por qué, porque la verdad es que antes sí era negocio, o fue un gran negocio, porque les decía, muchas de las personas, les estoy hablando hace, pues no sé, unos 30 años, por ahí 20. Muchas personas no sabían, es más, ni siquiera la cantidad que tenían. Entonces solamente se hacía, le retuvieron X cantidad de la Afore, porque de a poquito, ¿no? Pero si uno lo va haciendo por semana, por quincena, por mes, pues se va haciendo un dinero bien, ¿no? Entonces, pues muchas personas no se enteraban. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Cuando las personas fallecían, todo ese dinero, no había nadie que reclamara, pues ese dinero se lo quedaba básicamente la Afore. Actualmente, pues por supuesto que ya con toda esta parte de entendimiento, con toda esta parte de información y con toda esta situación, pues ahora cualquiera sabe que tiene precisamente estas facilidades en cuanto a la cuestión de la Afore. Entonces, no, hay muchas, ¿cómo se llama? Muchas Afores que dicen que sí, que supuestamente sí te pueden, si tú te trasladas con ellos, te pueden dar la totalidad, pero yo de manera práctica no lo he visto. ¿Y es a partir de 43 días de desempleo o es luego, luego? No, sí tienes que esperarte 1 mes y medio más o menos para que obviamente puedas tramitarlo. De hecho, por eso el boom no se vio bueno, hablamos que todavía algunos funcionaron abril, mayo, por eso no se vio en junio, sino que en los siguientes meses es cuando se empezaron a agotar, porque obviamente muchas personas habían manejado que la pandemia, digo, ¿no? Tontamente, pero pues decían que en 3 meses, no, hombre, ya vamos a regresar a la normalidad. Entonces muchas personas dijeron, bueno, pues como sea, ¿no? Veo prestado, consiguiendo, vendiendo cosas, como sea, pero sí solvento la situación. Cuando ya nos dimos cuenta que no había manera y que esto iba para largo, pues véannos, acá seguimos. ¿Qué es lo que pasó? Pues mucha gente ya corrió necesariamente a la cuestión de las Afores. Y obviamente, mande Ginola.
Arturo me mandó un mensaje que lo sacó, que si lo puede aceptar. Que yo lo saqué, ¿eh? No, la aplicación lo sacó. Y yo, caray. Ya está. ¿Sí estás, no, Arturo? Sí, aquí está, miren. No es que no tiene micro, nada más tiene cámara. Apagada, pero la tiene. Otra vez. Uy, espera. Caramba. Ah, sí, fue el que se salió, pero bueno, ahorita si vuelve a ingresar le doy entrada. Sí, entonces les decía, la verdad es que, vaya, es una buena medida, es una buena medida. Muchas de las personas pues no creen en la parte de las afores y lo que hacemos muchas de las veces es de, no, pues mejor lo guardo aquí en mi casa, lo guardo en una cajita, lo guardo, pero pasan dos cosas. La primera es que la cultura del ahorro, pues muchas personas no la tenemos, primero. Y segundo, pues lo vamos agarrando, lo vamos gastando y ¿qué vamos a reponer? No reponemos absolutamente nada. Una. Y segunda, pues volvemos a lo mismo, termina siendo un dinero ocioso porque ni te genera ninguna ganancia y tampoco lo inviertes en nada. Entonces, pues ahí va a estar como de por vida, pero pues tiene sus pros y sus contras. Bueno, tenemos el siguiente organismo o el siguiente órgano que precisamente también constituye al sistema financiero mexicano y es precisamente la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿sí? En el caso de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas se considera como un organismo que es dependiente o que es desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¿Cuál es su funcionalidad principal, vamos a decirlo así? Lo primero que busca la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas es precisamente llevar a cabo tanto la regulación, pero también darle el seguimiento a todos los sectores. En este caso hablaríamos de los aseguradores y de los fiadores, ¿sí? Esta básicamente tiene que ver o tiene la funcionalidad de que busquen que se puedan ir desarrollando o que se puedan ir de cierta manera hasta modernizando, pues obviamente los servicios que se prestan de esta índole, ¿sí? Esto tiene que ir muy de la mano y tiene que ir muy equiparado y muy solvente a la cuestión del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? Vamos por partes. ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? ¿Qué es el Plan Nacional de Desarrollo? Lo que quieran, qué es, para qué sirve, quién lo hace. Es un documento que hace el gobierno mexicano, donde explica cuáles son sus objetivos durante el sexenio. Exactamente. Esa es la funcionalidad del plan. Lo único que es el plan, como su nombre lo dice, ¿no? Pues obviamente se hace un conglomerado de estrategias, obviamente en los cuales pues, se va a versar el trabajo de un sexenio de cualquier tipo de persona en turno. Bueno, obviamente de integrante en turno. En este caso, pues siempre los planes nacionales de desarrollo van encaminados a diferentes rubros, porque la realidad es que no todos llegan con la misma ideología o no llegan con la misma tentativa para querer enfocarse en algún rubro. Cada uno de los gobiernos, pues los gobiernos siempre van relacionados con la parte jurídica. Y obviamente la ideología con la que llegue cada uno, pues es a la que le van a apostar y claramente a la que mayormente le pueden invertir. Pues precisamente esta cuestión de las aseguradoras, de las afianzadoras, tienen que ir de la mano con este Plan Nacional de Desarrollo, porque al final de cuentas, ¿a qué nos ayuda? Pues nos ayuda también a movilizar la economía, a tener una cuestión de seguridad y obviamente esta seguridad, pues ¿quién la puede proporcionar? Pues la pueden proporcionar las aseguradoras. Pero no pueden actuar nada más por actuar, claramente deben de estar controladas, deben de estar monitoreadas, deben de estar vigiladas. Y esto precisamente lo hace la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Ahorita les comentaba, pues ha tomado gran relevancia porque la realidad es que anteriormente tampoco tenemos una cultura del aseguramiento. Y no nos vamos lejos, vamos a pensar en un aseguramiento de un vehículo. Muchas de las personas, la realidad es que, como ¿para qué voy a pagar un seguro de un vehículo si yo manejo re bien? Como ¿para qué, no?
nada más voy a tirar mi dinero a la basura. Pues digo, tiene mucha lógica, porque pues la realidad es que si yo no tengo ningún siniestro en un año y pago un seguro de 50,000 pesos, bueno, pues claramente sí. Lo ideal es eso, ¿no? Pues obviamente no tener los siniestros, pero pues mucha gente lo ve como una pérdida. En esta parte yo les decía, actualmente el mundo y actualmente la cuestión de negocios relativos a la cuestión de las aseguradoras es muy amplio, porque actualmente ya no solamente, no se aseguran solamente vehículos, pues sabemos que tenemos seguros de gastos médicos, seguros de vida, seguros de estudios, seguros que nos ayudan a esta parte de una pensión para el retiro, y ya tenemos una gran cantidad de competencia en el país y tenemos una gran presencia de aseguradoras mundiales, unas más buenas que otras, otras que ofrecen más cosas que otras, pero al final de cuentas hay una libre competencia. Y actualmente pues también desgraciadamente forzado, porque pues no fue realmente voluntario, había muchos vehículos que estaban sin seguro. Y la problemática es cuando se siniestraban, pues era un reverendo problema, ¿no? No había como estas garantías. Posteriormente, ya con las inclusiones de los seguros, pues, ¿qué fue lo que pasó? Pues muchos de ellos ya se tuvo que hacer de manera obligatoria. Ahora, un vehículo no puede salir de una agencia si no tiene una cuestión de aseguramiento. Y es más, por reglamento de tránsito, aquellos que manejen lo saben perfectamente, tienen que estar forzosamente asegurados. Y al final de cuentas, pues nos ahorra grandes dolores de cabeza. Probablemente lo podamos ver como una inversión, una mala inversión, pero pues bueno, si lo vemos de una manera objetiva, pues digo, qué bueno que nunca necesitemos nuestro seguro, ¿verdad? Pero si lo llegamos a necesitar, pues qué mejor que ya tener una forma de poder responder a pues tener en ese momento que correr a ver qué carambas hacer. Entonces la realidad es que esta parte pues ha crecido mucho ahorita con la cuestión de la contingencia por la cuestión del coronavirus, incrementaron también las ventas de gastos médicos. ¿Por qué? Porque obviamente tenemos una gran problemática. Una saturación increíble en el sector público. Ya no hay lugar y ya no hay manera. Segunda, pues claramente el tipo de atención. Y tercera, porque las estadías por un paciente de esta enfermedad en un hospital privado es carísimo, carísimo, es insostenible para muchos de nosotros probablemente. Entonces, obviamente, pues muchas de las personas pues corrieron a esta parte de las aseguradoras y una aseguradora creo que ahorita está pagando hasta una estadía de, no sé, creo que 1,000,000 de pesos, 500,000 pesos, algo así, en la cual pues obviamente pues puedes tener el acceso a tener una buena atención médica y lo que tú requieras para tu recuperación y obviamente tu cuestión de estabilidad médica. Entonces ahí pues ya muchas personas dijeron, híjole, prefiero pagar una póliza de X o Y cantidad a que en este momento yo de dónde iba a sacar 500, 700,000 pesos por una atención. Entonces digo, aquí podemos ver la intervención. Por eso cuando comenzamos el curso, cuando comenzamos más bien el curso, yo les comentaba, cuando nosotros escuchamos derecho financiero, bueno, se nos vienen a la cabeza verdaderamente finanzas, bolsas de valores y este tipo de cosas. Y decimos, bueno, nosotros como para qué nos sirve si nosotros no tenemos absolutamente nada que ver. No, la realidad es que una como profesionales del derecho nos sirve muchísimo, pero también de manera personal, individual, familiar, nos sirve muchísimo porque ya sabemos, obviamente vamos obteniendo diferentes conocimientos y nos vamos dando cuenta que tenemos mucho más conexión con la cuestión financiera de lo que generalmente podíamos pensar. Bueno. Después de este tenemos a la Conducef. La Conducef es un organismo que tiene pocos años, porque realmente su creación tiene 22 años más o menos. La Conducef, bueno, así la conocemos por sus siglas, pero es la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. Pero obviamente ahora sí que para los cuates, pues la Conducef, porque la verdad es que está larguísimo el nombre, pero pues sí es bueno que sepamos qué significa. La Conducef como tal es una institución, ya no la podemos manejar como un órgano o ya no la podemos manejar como un organismo. Más bien tiene que ver con esta parte de ser una institución. ¿Es de carácter público? Sí es de carácter público y depende como todas las demás, con excepción del Banco de México,
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Les decía, es relativamente nueva porque se crea en el 99 y tiene, al igual que las demás, pues un sinfín de objetivos. Entre esos objetivos que tiene, se puede dividir en dos objetivos muy importantes. En primer lado o en primera vertiente tenemos la cuestión preventiva, ¿sí? Y por otro lado tenemos la cuestión coercitiva o correctiva, si lo queremos ver de esa manera. Esas son las dos vertientes o los dos bloques que se encarga precisamente o que tiene como objetivo la Conducef. En el caso de la primera, que es la cuestión de la parte o del tipo preventivo, ¿qué es lo que hace la Conducef en esta parte preventiva? Lo que busca es orientarnos a todos nosotros, es que tengamos la información necesaria, es que tengamos todas las cuestiones o las herramientas de educación financiera, ¿sí? A veces volvemos a lo mismo, pensando, educación financiera, si ni me dedico a eso, como para qué voy a tener educación financiera. La educación financiera es importantísima. De hecho, si a todos nosotros como mexicanos, en lugar de darnos datos que nunca en la vida vamos a ocupar, nos dieran ejemplo, educación financiera, entre otras cosas más, no tendríamos los problemas que actualmente tenemos. Sin en cambio, pues bueno, es parte de nuestra educación en el país. En la educación financiera, la realidad es que no necesariamente tiene que ver con lo que, por ejemplo, nosotros ya platicamos, ¿no? Que las bolsas de valores y el cambio y las acciones. No, la educación financiera es mucho más asequible a todos nosotros. El que podamos entender que, por ejemplo, una figura así coloquial que todos tengamos. Los gastos hormiga. ¿Saben qué es un gasto hormiga? Sí, ¿Qué es un gasto hormiga? pues los gastos pequeños y necesarios. Exacto. Su compañera dio las dos claves, ¿no? Una son gastos pequeños, pero lo más importante son gastos innecesarios. Y muchas de las veces son gastos que nosotros no contemplamos cuando hacemos un balance. Les pongo un ejemplo. Bueno, yo pago tanto de un arrendamiento, ¿no? Yo pago tanto de la manutención de mi vehículo, ¿no? O gasolina, o pago tanto de alimentación, porque obviamente son gastos significativos, ¿no? Digo, indistintamente de lo que cada uno pague, digo, pagar unos 700, 800 pesos por un servicio de internet, si lo contemplas, ¿no? Pero hay gastos más pequeñitos que nosotros no vamos tomando en cuenta, pero que si nosotros nos ponemos a hacer de manera detallada las cuentas, al día, a la semana, al mes, al año, nos damos cuenta que la cantidad es impresionante. Y esos gastos hormiga, pues obviamente pasan a ser parte de la cuestión de un balance. Y este balance es muy importante que lo tengamos en la cuestión de educación financiera. Porque si nosotros ponemos, por ejemplo, ese balance de manera general al año, pues ya tendremos una buena lana que nos podría servir para otro tipo de cosas. Precisamente, otra de las claves, no endrogarnos, bueno, no endeudarnos, que también es un pésimo hábito que tenemos muchas personas. Contar con lo que nosotros todavía no tenemos, que es uno de los problemas que comentábamos hace un momento. Yo estoy ya contando porque estoy contando con mi quincena, sí, pero pues estamos a 3 de febrero, o sea, yo no puedo estar haciendo cuentas de mi quincena que todavía faltan 12 días para que llegue. Entonces, todo ese tipo de cosas, pues precisamente la Conducef, en su página, de hecho la página de Conducef es muy interesante, la vamos ahí a visualizar. La página de Conducef es muy interesante porque nos da muchos tips, nos da muchas recomendaciones, nos da varias cosas que nos pueden servir en nuestra vida diaria sin necesariamente ser financieros y nos puede ayudar muchísimo. En esta parte, ayuda y trata de promover, de hecho, Conducef generalmente maneja hasta conferencias, maneja talleres, maneja ciertos mecanismos para que nosotros nos podamos ilustrar. Y claramente, pues las personas que intervienen en este tipo de información, pues no es Juan Pérez, ¿verdad? Obviamente, pues son personas que vienen de otras dependencias de las entidades financieras y que nos ayudan claramente a saber. Ahora, la Conducef maneja toda la parte bancaria. Entonces, obviamente, si ustedes entran a la página de Conducef, yo creo que sí lo vamos a hacer así como por manera de, bueno, no ocio, pero digo, para visualizarla.
Encuentran hasta las entidades que son peor, las entidades bancarias que son las peores evaluadas, cuáles cobran los más altos intereses, las mayores comisiones en cajero, todo este tipo informativo que nos ayuda a que nosotros podamos tener la información y podamos decidir de manera libre, pero de manera informada todo lo que queramos hacer con nuestras finanzas. Pues la realidad es que está padre, ¿no? En esta parte de la educación financiera. En el caso de lo mismo, de los gastos hormiga, tratan de evitarlos. Todos tenemos gustos, ¿no? Todos tenemos gustos culposos, pero muchas de las veces esos gustos culposos son los que se van generando en gastos hormiga. Les pongo un ejemplo. Los cigarros. Desconozco 50 y tantos pesos, más o menos. Yo puedo decir, bueno, pero pues es una cajita de cigarros, o sea, que son 50 pesos y gasto muchísimo más en otras millones de cosas. Bueno, pero si yo voy haciendo mis cuentas de que 56 pesos, 56 o 60 y algo, por 2 cajetillas a la semana ya estaríamos hablando de un estándar, vamos a ponerla en 55 pesos, estaríamos hablando de 110. Al mes estaríamos hablando de 440. Y si yo voy incrementando, pues imagínense qué cantidad de dinero es. Y todo esto, hasta los tabuladores, nos los ayuda a encontrar propiamente la Conducef. Eso en la parte correctiva. Pero también tiene otro rubro o también tiene otra vertiente, que esta ya tiene que ver con la cuestión ya no preventiva, sino correctiva. ¿Qué quiere decir? Cuando ya tenemos las problemáticas y obviamente hicimos mal las cosas, pues ahora nos ayuda a corregir. Muchas de las veces no surgen por nosotros mismos, porque pues ya no pasa absolutamente nada. La problemática es cuando nosotros interactuamos con otro tipo de sectores, por ejemplo, los bancos. En ese momento, si yo ya me dijo la Conducef que no me endeude, que esto, que el otro, pero al final de cuentas yo fui y lo hice, bueno, ya tiene que ver alguna cuestión correctiva. Estas generalmente tienen que ver con la parte de poder resolver las reclamaciones o poder resolver las quejas que precisamente presentan aquellos usuarios de cualquier servicio financiero. Si yo estaba, no sé, tengo mi tarjeta de crédito, ya me di cuenta que tengo cargos por no sé cuándo y son cargos que yo ni siquiera hice y son cargos que yo nunca utilicé. Todo este tipo de cuestiones, pues obviamente las puede atender la Conducef. De hecho, ya lo habíamos platicado. ¿Y por qué la Conducef? Bueno, porque pues ya tiene un peso, ¿no? Ya tiene un peso como institución y claramente pues las entidades financieras o las entidades bancarias pues ya le prestan más atención cuando llega algún tipo de documento expedido por la Conducef. Y para eso sirve, ellos se encargan de atender estas quejas, o sea, se encargan de atender estas reclamaciones. Cuando nos habla de servicios financieros, no solamente me refiero a los bancos, también las afianzadoras o también las aseguradoras. Si tengo alguna queja o alguna reclamación que no me atienden, la puedo llevar con Conducef. Un ejemplo, si yo tengo alguna problemática de que estoy asegurado con Qualitas, por ejemplo, pero yo ya tuve una problemática porque no me quieren responder, ya fui con ellos y no, y nada, bueno, pues entonces ya podría llevar mi queja, en este caso la Comisión Nacional para la Protección de Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, y ellos claramente pues se tendrán que encargar de toda la cuestión de la investigación y obviamente pues resolver. Hasta la propia lectura lo dice, bueno, hasta la propia situación lo dice porque nos menciona, con el propósito de atender, o sea, nos tiene que atender a fuerza, eso es un hecho. Y en lo posible, pues va a intentar resolver las quejas o las reclamaciones, que quiere decir que tampoco es garantía, pero pues bueno, no perdemos mucho en intentarlo. Ahora, cuando yo llego a Conducef... Abogado, ya había dicho que era gratuita, ¿verdad? Sí, claro, sí, es completamente... También los talleres y todo eso, ¿no? Todo. De hecho, hay varios, les digo, antes pues obviamente había una cuestión más presencial, pero también había muchos eventos en línea. Ahorita pues obviamente por toda esta cuestión de contingencia pues están dando a través de las plataformas obviamente digitales para que pues podamos acceder, pero sí, son pláticas gratuitas. Sí, de nada. En este caso, en el caso de los usuarios de Conducef, cuando se llega a Conducef,
¿Qué es lo que pueden encontrar ahí? Pues pueden encontrar diferentes cosas. De hecho, la Conducef también tiene un grupo, o sea, también tiene una unidad que se encarga de toda la parte de la asesoría legal, ¿sí? Entonces, obviamente, ustedes, pues porque son abogados y van a ser muy buenos, entonces no va a ser necesario, ¿verdad? Pero, pues obviamente cualquier persona que pues tenga dudas de que es que ya fui al banco y en el banco no me atienden y en el banco no me dicen nada y me dijeron que me viniera a alguien me dijo que me viniera a la Conducef. Pues obviamente la persona no va a tener idea de cómo llegar a abordar la queja ni nada por el estilo. Pues ahí mismo se va a encontrar asesores legales que son los que claramente lo podrán o le podrán facilitar la información y de hecho, si hay procedimientos que se pueden solucionar por un mecanismo alternativo de solución de conflicto, ejemplo, la conciliación, pues obviamente ahí mismo la Conducef se puede conciliar y no hay absolutamente ningún problema. Esto, pues obviamente la Conducef entra como una parte de intermediación. ¿Qué quiere decir? Tengo al particular o tengo al usuario, porque el nombre correcto es usuario, tengo al usuario del servicio financiero y por el otro lado tengo a la entidad bancaria, ¿no? Ellos dos tienen problemas porque alegan lo que ustedes quieran. En ese caso, ¿qué hace la Conducef? La Conducef tampoco tiene la posibilidad de darle lado absolutamente a nadie, ¿verdad? En ese caso, su actuación sería más de una parte de intermediario. ¿Qué quiere decir? Pues una parte de conciliación. Esto, bueno, cabe mencionar una cosa importante. Para que esto pueda surgir y para que la conciliación opere como válida, la institución de la cual se esté tratando debe de estar forzosamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque hay que tener mucho cuidado. Muchas de las veces por eso surge la cuestión, pero esto lo vamos a ver hasta el final cuando hablemos de delitos financieros. Muchas de las veces hay instituciones que se dan esta parte de fungir como instituciones bancarias o instituciones de financiamiento o instituciones de inversión, pero muchas de ellas no están reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, si yo llego con una queja a la Conducef de un problema que yo tuve con un tipo de estas instituciones, ¿qué es lo que va a pasar? Pues la Conducef va a hacer una verificación y al ver que no está obviamente vigilada o que no está propiamente regulada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues claramente me va a decir, pues, ¿cómo te explico? Que ni siquiera ya es problemática mía o ni siquiera ya es problemática propiamente. ¿Por qué? Porque pues aquí estamos hablando que ni siquiera está regulada la institución. Entonces, bueno, por eso también hay que tener cuidado, ¿no? Con quién se hacen los arreglos. Entonces, esa sería como la situación de que estén reguladas por la Comisión Nacional. Aquí era lo que les comentaba hace un momento. No solamente son los bancos, pueden ser las aseguradoras, pueden ser las afores. También si yo tengo un problema con con la FORE, con alguna FORE, la que ustedes quieran, y no me la resuelven, puedo ir claramente con Conducef. Tenemos también algo que se llaman SOFOMES y SOFOLES, ¿no? Que son las sociedades financieras de objeto múltiple, que las vamos a platicar más adelante. Las entidades de ahorro, las casas de bolsa, las afianzadoras, todas aquellas que nosotros comentamos cuando hablamos de la cuestión cambiaria y cuando hablamos de este mercado. También estas operadoras que se encargan de hacer sociedades de inversión, todas esas, si llega a surgir algún tipo de altercado, si llega a surgir algún tipo de problemática, pues obviamente la Conducef puede recepcionarnos o recibirnos y claramente pues también tendría que resolver la propia problemática. Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda de los que hemos visto? Bueno, digo, lo estamos viendo de manera general, nada más para que... Había dicho que nada más no se puede meter con las instituciones que no están, ¿cómo dijo? Que no estaban reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Esas no. Ok, gracias. Sí. Sí, por eso cuando hablábamos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores decíamos, ella va a ser la que se va a encargar de dirigir, de vigilar, de todo. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues si tú no te registras y si ellos no te reconocen como parte de que sí te dieron la autorización, híjole, pues ahí sí tendremos un problema porque muy probablemente es un fraude. Vamos a hablar de fraudes más adelante también.
Bueno, la siguiente que tenemos es la CONSAR. La CONSAR es la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, que era lo que estábamos comentando un poquito hace rato. En este caso también es un órgano desconcentrado, por eso les decía, por eso las líneas nos daban la propia información. También es un desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pero no solamente de él, o sea, no solamente de la Secretaría de Hacienda, bueno, de ella, sino que también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ¿sí? Hace un momento, pues platicábamos, ¿no? En el caso de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues obviamente da la afirmativa para saber si algo pasa o no pasa los filtros necesarios. Entonces, en el caso de la CONSAR o la Comisión Nacional de Sistema de Ahorro para el Retiro, depende de las dos, tanto de la Hacienda de Crédito Público y también de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En este caso, ¿qué es lo que hace esta comisión? Bueno, pues una de las cosas más importantes que hace la comisión es que se encarga de regular propiamente el sistema de ahorro para el retiro, que es lo que conocemos como el SAR, ¿sí? Vamos por partes, porque luego tenemos algunas confusiones en esta situación. Lo que regula la CONSAR es el sistema, ¿sí? O sea, todo el sistema que tiene que ver en la cuestión de ahorro para el retiro. Pero ¿cómo se constituye el sistema de ahorro para el retiro? Bueno, el sistema de ahorro para el retiro tiene o está conformado por cuentas individuales, ¿sí? Y diríamos, bueno, ¿cuentas individuales de quién? Pues obviamente de cada uno de los trabajadores mexicanos. Cabe mencionar que estas cuentas individuales son propiedad de los trabajadores mexicanos. ¿Por qué lo menciono? Por lo que yo les comentaba hace un momento, muchas de las veces, espérame tantito. Porque ingresas a su página, la página de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y buscas obviamente la institución financiera, la aseguradora, la Afore, la que tú quieras, checa si está regulada propiamente por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Es como un registro, por decirlo de alguna manera. Si te aparece, pues es que sí. Si no te aparece el resultado de búsqueda, ¿qué quiere decir? Que pues claramente no está reconocida. No ha agotado los trámites legales correspondientes para poder claramente ejercer o claramente poder manifestar sus servicios. Esa sería la mecánica, sería la forma de hacerlo conocer. Espérenme tantito. Esta cosa. De nada, Paola. Bueno, en este caso entonces les decía, es importante que entendamos esa parte porque muchas de las veces pensamos o como que se la autocreen que el dinero propiamente que se encuentra en estas cuentas de ahorro para el retiro, pertenece al Estado o pertenece al gobierno o pertenece al patrón o pertenece a la CONSAR, por ejemplo. Y la realidad es que no, todas estas cuentas individuales son propiedad de los trabajadores mexicanos. ¿Por qué son propiedad de los trabajadores mexicanos? Porque claramente ellos son los que están dando las aportaciones, por tanto, pues es suya, ¿sí? ¿Por qué dice forzosamente trabajadores mexicanos? Más adelante, cuando lleguemos a la parte específica de la CONSAR y nos metamos vamos a ver varias afores, vamos a comentarlas para poderlas equiparar. Digo, si en algún momento alguno necesitamos o es de nuestro interés, pues obviamente entrar a cotizar alguna cuestión de alguna afore, pues obviamente sepamos qué nos ofrece cada una. Digo, en nuestro caso, pues no tenemos ninguna relación ni ninguna situación de, ay, no, pues esta es la buena. No, pues esto dependerá de la información que tengamos en las manos. Y ahí vamos a ver que precisamente actualmente ya tenemos diferentes sistemas de Afore en los cuales precisamente ya no se da forzosamente una Afore por un trabajador mexicano de una empresa. Ahora, cualquier persona que tenga la decisión y la capacidad económica para pagarlo puede elegir su Afore y no es necesario que esté forzosamente en un trabajo formal. Esto, digo, va muy de la mano para las personas que tienen o que se dedican, por ejemplo, a algún negocio, algún comercio, y dicen, bueno, pues yo no trabajo, o sea, no tengo una empresa, o sea, una empresa que me haya contratado, pero yo trabajo por mi cuenta y me gustaría ahorrar para algún futuro, mi vejez, lo que comentábamos hace un momento,
se puede hacer, ya tenemos también ese sistema, y que muy probablemente sea por el cual nosotros, si decidimos en algún momento aforarnos, pues yo creo que va a ser el camino o el rubro que vamos a tomar. Bueno. Pero básicamente eso es lo que hace la CONSAR. Se encarga de regular propiamente el SAR, que sería todo este conjunto de cuentas individuales de los trabajadores o de las personas en este caso en nuestro país, pues las personas mexicanas. Claramente estas cuentas pues se van llenando o se van nutriendo, por decirlo de una manera coloquial. ¿Cómo se nutren las cuentas? Pues se nutren a partir de todas esas aportaciones. Las aportaciones, pues obviamente estaríamos hablando que son los ahorros que todos como trabajadores pues van generando. Aquí tenemos una cuestión tripartita y pasa algo muy similar como con las cuotas del Instituto Mexicano del Seguro Social y del Infonavit. Estas cuotas de momento son tripartitas. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo estoy trabajando, no solamente contribuyo yo doy una parte y el gobierno y los patrones dan otra parte. Por eso se hace tripartita en este caso los ahorros. Claramente, pues, si yo estoy por fuera, pues no va a haber manera de que pues, se haya o se den las otras dos aportaciones. Ahora, no hay que confundir propiamente las cuentas individuales, no hay que confundir el sistema de ahorro para el retiro con las AFORES, ¿sí? ¿Por qué? Porque precisamente todas estas cuentas nutridas con ahorros tienen que ser manejadas o tienen que ser gestionadas, movilizadas por alguien, porque pues, no lo va a hacer ni el patrón, ni necesariamente el propio Estado per se, ¿no? Necesita alguien que se encargue de administrar propiamente o que se encargue de gestionar los ahorros. Y para eso es que precisamente pues surgen las AFORES. Las AFORES, su nombre correcto, digo, las conocemos así por practicidad, ¿no? Pero su nombre correcto son administradoras de fondos para el retiro, ¿sí? Y ellas, pues obviamente son las encargadas de poder manejar nuestro dinero, si contribuimos, nuestro dinero lo maneja, lo gestiona, lo moviliza y al final de cuentas el objetivo final, pues es que precisamente en el momento del retiro, o sea, en el momento que la persona se retire, las AFORES hagan la entrega material de lo acumulado a cada uno de los trabajadores. Y aquí está, por eso hace rato comentaba, ¿se puede sacar la totalidad? No, no es cierto, no se puede sacar la totalidad como que en una sola exhibición nada más porque sí, porque pues obviamente se tiene un periodo. Por eso, pues obviamente las AFORES tienen un rango, vamos a pensar, ¿no? Si una persona entra a cotizar a sus 25 años, bueno, pues estaríamos hablando más o menos de 30 años o más que ellos van a estar administrando su dinero para al final pues podérselo entregar, pero pues de mientras pues claramente es un dinero que ellos van manejando de alguna manera y van ofreciendo algún tipo de rendimiento. También vamos a ver pues obviamente qué AFORES nos ofrecen el mayor número de rendimiento, cada una de ellas maneja diferentes tipos de facilidades, diferentes tipos de cuotas por manejo, diferentes tipos de intereses y obviamente pues eso solamente lo sabemos cuando obviamente visitamos cada una de ellas. De hecho, para cualquier persona eso sí, cuando se inicia a laborar, una de las primeras cosas que piden es precisamente el alta del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y cuando ustedes van, porque tienen que ir a hacer el trámite a las subdelegaciones, ahí precisamente hay muchos módulos y en los módulos obviamente están las AFORES ofreciendo sus servicios. ¿Qué es lo ideal? Pues volvemos a lo mismo, la parte preventiva y la parte de información, informarnos de manera correcta antes de tomar algún tipo de decisión, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No, todo muy claro, súper claro. Sí. Entonces, No, una ni- pequeña empresa, por ejemplo, un taller de lo que sea, puede ir a la Afore y también tener su ahorro Sí, si tú lo haces como, vamos a decirlo, como como dueño, patrón.
Como Ajá. dueño tú puedes hacerlo. Es más, recuerden que si ya hablamos de una empresa, aunque sea una, vamos a pensar en una pyme, una pequeña y mediana empresa. Si estamos en ese estándar, recuerden que también para constitución de empresa se tiene que hacer el registro de los trabajadores. O sea, se les tiene que dar el alta. Aunque sean, digan, ay, bueno, pero es mi negocio y solamente tengo, es un negocio chiquito. Es una pyme, pero solamente son 4 personas. Pues de todos modos, para hacer la constitución se les tiene que dar de alta propiamente en el Seguro Social. Y ahí en ese caso, si se da esa alta, aquí qué es lo que pasaría. Los trabajadores pueden elegir a su criterio la FORE que quieran y obviamente aquí ya tendrían que venir las aportaciones tripartitas, que tú como dueño, que tú como patrón, tendrías que colaborar con esas pequeñas partes. Esa Y es si, por otra de ejemplo, las... es una empresa que nada más es entre familiares. Pues depende, pues ahí ya depende de las cuestiones de garantía. Tienen 2 cosas importantes, por eso les digo, tiene pros y contras. El pro, bueno, más bien el contra, pues sería ese, ¿no? De, ay, pues tengo que pagar cuotas y demás. Pero les voy a decir otra cosa, también tiene pros, porque si llega a pasar algún tipo de accidente laboral o si llega a pasar algún tipo de situación que requiere incapacidad, ¿quién responde? Pues no responde nadie, porque la realidad es que no hay propiamente una relación contractual. Es bueno porque pues ya no respondes, pero también es malo porque te pueden denunciar y recuerden que no dar de alta a los trabajadores como parte de los derechos laborales es un delito. Y aparte tendríamos hasta una problemática fiscal, porque ¿qué quiere decir? Porque yo no me estoy constituyendo si sí estoy sacando un lucro, porque no estoy contribuyendo con impuestos. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablemos así como de un negocio que es familiar, así de, pero bueno, es familiar, somos aquí todos cuates, nadie va a demandar a nadie. Pues no, pero imagínense que llega a pasar alguna situación y quién puede solventar a veces incapacidades graves, ¿no? O volvemos a lo mismo, algún tipo de pensión cuando ya hay algún tipo de discapacidad. Tiene sus pros y tiene sus contras, eso ya sería como que a valorización, pero tú como persona individual, si tú tienes tus ingresos de por fuera y tú quieres aforarte, puedes aforarte sin ningún problema, de manera voluntaria. Sí, sí, sí. ¿Solamente se dan de alta los trabajadores o también se tiene que dar de alta la empresa en alguna otra institución Para que pública? puedas dar de alta a los trabajadores, tienes que ya estar constituido como empresa. O sea, tienes que ya haber surgido tu régimen propiamente. Por eso tanto apoyo y por eso tantas personas que se pusieron las pilas, la verdad, y se metieron con esta parte de las pymes, porque la realidad es que las pymes reciben mucho apoyo gubernamental, no solamente económico, o sea, no solamente de préstamos y este tipo de cosas, no, también de capacitaciones y también de asesorías, porque ellos los ayudan y les enseñan cómo hacer la constitución precisamente de una empresa. ¿Qué obligaciones debes tú de constituir como empresario? ¿Qué debes de pagar? ¿Cuánto debes de pagar? ¿Cómo le debes de hacer? Todo este tipo de cosas funcionan muy bien, porque obviamente ya no vas solito a poner algo, sino que ya vas con el refuerzo, con el apoyo, pues obviamente de una cuestión gubernamental, como lo son las pymes. Entonces, yo sí les pudiera recomendar algo que en algún momento ustedes tuvieran, por ejemplo, la ideología de estructurar un negocio de lo que quieran, no sé, lo que sea, indistintamente de su rama de estudio, que buscaran probablemente empezar por ese lado de las pymes. Y obviamente con eso pues ya se va arrastrando la información solita y se puede ir estructurando o haciendo más grande propiamente el asunto. Entonces sí, para que puedas obviamente tener la parte de asegurar a tus trabajadores, debes de estar constituido como empresa. Eso sí es lo complicado, digamos, de alguna manera. Bueno, no complicado, porque tampoco es tan difícil, o sea, nada más que sí es muy tedioso, o sea, sí son varios requisitos los que se tienen que estar requisitando. Requisitos ante el SAT, requisitos ante notario público, requisitos ante registro público de la propiedad, o sea, eso es lo tedioso. Pero técnicamente, ustedes son los indicados para poderlo hacer. Eso es una de las cuestiones más interesantes, porque al final podemos tener un administrador. Muchas de las veces los empresarios son administradores, son contadores y demás, pero aunque sepan toda esa situación, tienen que acudir a requisitar su empresa de una manera legal. ¿Y quién se supone que sabe de esta parte?
Pues ustedes, los abogados, ¿ven? Entonces tiene sus pros y sus contras, digo, ya ahí irán viendo ustedes qué tal favorece esta parte. Bueno, vamos a dar la introductoria al siguiente, son 3:30. Tenemos otras figuras más bien, que son el seguro de depósito bancario o de depósitos bancarios. Esta figura de depósitos bancarios se dice que tiene una característica primordial. Esta característica radica en que solamente o puede más bien garantizar hasta por 400,000 UDIs, ¿sí? Pregunto, ¿qué son las UDIs? Es la unidad de medida internacional. ¿Ok? Sí, es una unidad, en eso estamos completamente de acuerdo. Pero son unidades de inversión, o sea, lo que a nosotros nos respecta es porque son unidades de inversión, ¿sí? Estas UDIs, precisamente quien se encarga de dar la valorización propiamente es el Banco de México, porque recuerden que él es el encargado de, obviamente, requisitar la cuestión de la valorización en México. Entonces, ¿para qué nos sirven las UDIs? Porque decimos, bueno, ok, son unidades de inversión y demás. Sirven técnicamente para poder regular o para poder, digamos que solventar algún tipo de obligación que pueda surgir a través de alguna relación contractual, ¿sí? Bueno, en este caso del seguro de depósitos bancarios, este seguro de depósitos sería por esta cantidad, o sea, máxima, ¿no? En nuestro país estoy hablando, obviamente de haber lugares en donde sea más grande. A ver, espérenme tantito. Sí, Jessy, espérame tantito. A ver, vamos por partes. Está Paola y está Aldair también. Espérenme tantito. Ahí está ya. Ok. En este caso, el seguro, básicamente, si nosotros hacemos la conversión son aproximadamente, va variando, pero son aproximadamente 2,400,000 pesos, ¿sí? Obviamente se habla de depósitos bancarios de personas físicas o de personas morales. Estos seguros muchas de las veces cuando se está manejando de cantidades similares, el seguro se da de forma automática, ¿sí? ¿A quién se le da? Pues obviamente se les da a los propios ahorradores. No es necesario que tengan que realizar ningún trámite, ¿sí? Para que se les pueda reembolsar esta cantidad de dinero. Estas unidades, bueno, las UDIs generalmente, estas unidades de valor, tienen mucho que ver y se basan mucho en la parte de la cuestión de los incrementos de precio. Conforme se incrementan los precios, es conforme los UDIs van tomando una valorización. Y les decía que ayudan precisamente a que se puedan solventar de alguna manera cierto tipo de obligaciones, sobre todo las que salen de la parte contractual. Podemos hablar de hipotecas o podemos hablar de cualquier tipo de acto mercantil, por mencionar alguno, ¿no? Las UDIs tienen toda una funcionalidad, pero bueno, la realidad es que muchas de las veces sirve invertir en ella. ¿Por qué? Porque al final de cuentas nos garantiza que si en algún momento yo invertí esta cantidad, o sea, hasta 400,000, hasta 2,400,000 pesos, como tal la entidad tendrá que entregarme un seguro de que me tiene que reintegrar mi dinero. Nada de que, uy, ¿qué creen? Desapareció. Pues no se puede. No, porque precisamente este seguro ayuda a proteger esta relación contractual que yo puedo tener con una entidad financiera. Y para eso básicamente nos sirven los seguros. Pero las UDIs eran muy cambiantes, ¿no? Por ejemplo, antes se compraban cosas en UDIs y mucha gente no podía pagarlo precisamente por el cambio, ¿no? El cambio es muy riesgoso porque la realidad es que imagínense, dice, conforme incrementen los precios, pues conforme eso van incrementando las UDIs. No, pues no es que no hay forma de saberlo. O sea, la realidad es que puede variar y puede elevarse a una cantidad increíble. Hemos sido testigos. No nos vamos lejos. Productos que hoy nos cuestan una determinada cantidad. Lo vivimos en Puebla creo que hace 1 o 2 semanas. El gas, por ejemplo, que se hablaba de un incremento de, creo que un par de semanas, si no es que menos, creo que de 60 pesos. Es mucho, porque no estamos hablando de un gas, o sea, de un solo
cilindro de gas. Estamos hablando de millones. Entonces, obviamente, el incremento de todos los precios que se puedan ir dando, pues obviamente las UDIs son muy volátiles. Por eso, pues ofrecen el seguro, ¿sí? Porque pues, la realidad es que no sé qué tanto se pueda modificar y no sé qué tanto pueda servir en un futuro. Por eso también se tiene. Por eso es entendible muchas de las veces, pues la zozobra o muchas de las veces la desconfianza que se tiene por parte de las personas. ¿Por qué? Porque precisamente viene eso. Hay unidades que son completamente volátiles y que no nos sirven o no nos dan mucha estabilidad, como pueden ser las UDIs. Bueno, tenemos nuestra siguiente, no figura, más bien este es nuestro siguiente órgano que forma parte de nuestro sistema financiero mexicano. Y es precisamente el IPAP, bueno, lo conocemos como IPAP, pero es el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario. Este también ya no se considera propiamente un órgano, sino que también se considera, al igual que la CONDUCEF, como una especie de institución. Esta institución claramente sí es del propio gobierno federal y de lo que se encarga es precisamente de esto, de lo que hablábamos hace un momento, de los seguros de depósito bancarios. Esta dependencia o esta institución es la encargada precisamente de administrar todas aquellas cantidades que, digámoslo así, que precisamente llegan a manos de ellos por manejo de las UDIs y claramente pues, son los que se encargan de hacer las tabulaciones para saber la equivalencia o para saber el precio de una UDI. Obviamente se supone que la IPAP, al igual que la CONUCEF, por eso se consideran como instituciones, porque no es necesariamente que están a pro o a favor del gobierno, sino que buscan la regulación, en este caso de los seguros de depósito bancarios, para que las personas puedan tener una mayor garantía o mayores beneficios y a la vez, pues claramente todas aquellas personas ahorradoras pues puedan estar protegidas y que obviamente, ¿por qué? Porque a la larga es un beneficio para el Estado. Porque obviamente si yo o nosotros como ahorradores perdemos la confianza en nuestro sistema financiero, específicamente en nuestras entidades bancarias, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo no voy a ahorrar y obviamente voy a preferir quedarme con el dinero en mi casa, pero pues no ahorrar porque si yo lo ahorro contigo sé que pasa cualquier cosa y no me respondes por mi dinero. Entonces, eso no le conviene al país. ¿Por qué? Porque pues obviamente entre menos dinero se mueva, pues menos economía y menos desarrollo se genera en el país. Por eso dice el gobierno federal, bueno, pues vamos a tener o vamos a proporcionar una institución que se encargue precisamente de darle mayor salvaguarda, mayor seguridad, mayor protección a todos los ahorradores y mayores incentivos para que con toda la situación, pues los ahorradores sigan ahorrando y podamos seguir movilizando el dinero dentro de nuestro país. Es muy importante y de hecho si se pueden percatar es una interrelación. Todo el sistema financiero está interrelacionado e interconectado. Y obviamente pues tienen que funcionar todos, porque si no funcionan todos de una manera similar, pues claramente no se puede. Por ello, hay muchos, yo creo que eso va a ser parte de la siguiente tarea de la otra semana. Hay muchos documentos o hay muchos reportajes actualizados que precisamente nos hablan que entre las estrategias que podemos tener en el caso de México para poder solventar esta crisis que se ha dado a raíz de la contingencia, pues no solamente depende de una persona, o sea, no solamente es el gobierno, ¿no? El presidente, ¿no? Las vacunas y ya, con eso estamos, no. La realidad es que no, es un conglomerado de cosas en los cuales, pues más allá que una intervención de un presidente de la República, pues tienen que estar precisamente todas estas autoridades, todo este sistema financiero mexicano completamente estructurado, las empresas, porque las empresas van a aportar muchísima cuestión, sobre todo la parte de la generación de trabajo, y pues claramente toda la cuestión social. Por un lado, pues claramente que nos cuidemos, pero por otro lado, que las personas que tenemos la capacidad económica o que tenemos una recepción económica, ¿qué quiere decir? Que no nos hemos quedado sin trabajo, que seguimos percibiendo y demás, podamos seguir moviendo la economía, porque si no, pues obviamente vamos a tener un momento en el que vamos completamente a colapsar. Entonces, pues es una interrelación y obviamente aquí nos damos cuenta.
cómo es muy importante, claro que es muy importante las inversiones en México, claro que es muy importante el ahorro en México, porque si no se diera eso, tengan por seguro que, digo, no somos un país necesariamente primermundista, pero sin embargo no estamos en una situación como otros países latinoamericanos, por no irnos lejos, o por irnos más lejos, como países asiáticos, bajos, por ejemplo, o como algunos países africanos también. Entonces tenemos una dinámica en la cual se va tratando de solventar toda esta parte. ¿Hasta que tienen alguna duda o tienen alguna pregunta? No, ninguna. ¿No? Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a pasarles lista y ya para que puedan salir porque mi garganta ya no me da. No sé que me busco su lista porque no sé dónde está. Ok, Briones Galicia Giovanni. Ah, ya no está Giovanni, bueno. Presente, aquí está. Ya lo sé. Ya. Fernández Campos, Jesús Ginola. Sí, Presente. me di entrado otra vez. Presente. Ok. León de la Vega Aguilar Arturo. Presente. Ok. Méndez Carmelo Jessica. Montes La Presente. Lupe Stephanie. Presente. Ok. Ramos Luna Aldair. Presente. Sí, ¿verdad? Dije, "Ah, caray". Rojas Flores Marvin. Presente. Ok. Romero Corona Esther. Presente. Y Salas Teompacal Paola. Presente. Perfecto. Bueno, pues entonces así quedamos en cuanto a la parte de su plataforma. Ya nada más les pido por favor que chequen tercera semana. Ahorita les aperturo el espacio de las definiciones y de los ejemplos que les comenté. Nada más chequen su tercera semana y bueno, yo creo que el fin de semana hago su revisión de trabajos para que obviamente ya vayamos en tiempo y en forma. Serían como 2 tareas, disculpe. Dijo 2 ejemplos de cada uno, ¿verdad? Dos desde desconcentrados, descentralizados y centralizados. Solamente son 2. ¿Qué me ibas a decir, Ginola? O algo me comentaste que ya no sé. Eran como 2 tareas, ¿no? Creo. Sí, generalmente recuerden que tienen de 1 a 2 tareas por semana, no hay más. Bueno, en este caso sí sería una más, pero pues vaya muy rápido, en cuestión de 5 minutos, ustedes ya tienen su tarea. ¿Sale? Voy a tomarles la evidencia de un segundo. Entonces ahorita Ay, en un rato ya lo podemos ver. todos, espérenme tantito. Si es que no se ven todos. Ahí va, ahora sí. ¿Quién me falta? Me falta... Ah, no olviden. Espérenme. Ahí voy. Perfecto. Bueno, pues entonces, así quedaríamos. Ya nos estaríamos viendo y escuchando la siguiente semana, ¿sale? Cuídense mucho y que tengan bonito miércoles y bueno, bonito fin de semana, ¿sale? Igualmente, Igualmente, gracias. abogada. Gracias, abogada, igualmente. Adiós.